pues ser la ponente que va a presentar con ustedes. Quiero agradecer al presidente municipal, al proyecto de Sembrando Historia, a los compañeros de INJUVE y a todas las instituciones que están involucradas para poder traer este evento para ustedes. No sé si quiere decir algo o comenzamos. Muy buenos días a todos. Disculpen por la tardanza, pero saben, ahora sí el tiempo corre. Más bien vuela, no corre, vuela. Disculpen, gracias por estar aquí. Gracias. La verdad, a mí me alegra y me da gusto que estén estos personajes, porque para nosotros es un bien. Sembrando Historia es muy bonita. Yo he estado en muchos lugares muy bonitos. He estado en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en el Senado. Hay muchas conferencias. Y para mí esas conferencias a mí me gustaría que llegaran a esta universidad, que llegaran también a las escuelas, juntar a nuestra prepa. Sé que es muy difícil trasladarlos a ellos, pero si, como yo como presidente, si yo puedo ayudar en algo, en un sean viáticos, que lo que se pueda, con todo gusto. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un gran beneficio, por lo menos de aprendizaje. A lo mejor algunos de nosotros sí tenemos recursos para viajar o llegar a esos lugares, pero otros vamos echándole ganas a la escuela. Por lo tanto, yo felicito aquí a nuestros maestros, a los ponentes, gracias, y de mi parte vamos a echarle muchas ganas. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, y antes de iniciar mi presentación me gustaría compartirles un poco cuál es el objetivo de Sembrando Historia y por qué estamos aquí. En realidad es un proyecto que tiene como objetivo acercar la historia de manera accesible a las y los jóvenes de muchísimas instituciones a nivel nacional. Es decir, que ustedes puedan acercarse a la disciplina, pues sí, con el rigor y con la importancia que tiene, pero también que lo hagan parte de su vida cotidiana. Yo creo que ustedes, al ser universitarios, han de recordar sus clases de historia en educación básica, y pues cada quien tendrá una percepción distinta. Por mucho tiempo teníamos la idea de que la historia era aburrida, de que teníamos que aprenderla memorizando fechas, nombres de personajes importantes, o habíamos aprendido la historia de una manera tradicional. Sin embargo, bueno, un poco el objetivo es ese, que se acerquen a la historia de nuevas formas, que aprendamos nuevas narrativas, y sobre todo que eso les sirva para que en nuestra vida cotidiana, como ciudadanos y ciudadanas, podamos utilizarla en el día a día. Entonces, bueno, voy a explicar un poco cómo voy a presentar, cuál va a ser la dinámica. Y en el momento en el que ustedes quieran interactuar, si quieren levantar la mano, pues estaría muy bien, para que esto no sea unilateral y yo esté hablando todo el tiempo, para que se haga más dinámico. En realidad, soy historiadora, y mi área de especialidad, o los temas de estudio a los cuales yo me dedico, son específicamente pueblos indígenas, pero pueblos indígenas en el área maya. ¿Alguien de ustedes sabe dónde está el área maya? Hacia la península de Yucatán, etcétera, etcétera. Yo sé que, bueno, la idea no es venir a traer historia de una manera como muy especializada, entonces mi objetivo va a ser otro. Va a ser, a partir de los temas que yo he trabajado, compartir con ustedes la historia de otros actores sociales que siempre habían parecido subalternos, darles voz a personas que en la historia oficial no habían tenido voz en otros momentos, y que este pequeño ejemplo sirva para explicar cómo tratamos de hacer historia, pues los historiadores jóvenes, porque somos jóvenes. Entonces, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, lo que están viendo en pantalla es un poco cómo voy a tratar de hacer mi presentación el día de hoy. Primero quiero platicarles cómo fue mi primer acercamiento con la historia, por qué decidí estudiar esta licenciatura. Posteriormente explicar cuáles son mis temas de estudio, por qué Campeche, porque en particular me dedico a estudiar pueblos en Campeche. Por ahí mencionaban el área maya es la península, pero la península de Yucatán es muy grande, e incluso el área maya compromete Centroamérica y otros países. Entonces voy a explicar por qué Campeche, y finalmente cerraría un poquito con mi experiencia docente, porque en la actualidad soy docente a nivel bachillerato. Y entonces, bueno, esa sería como la orden del día. La siguiente, por favor. Bueno, mi acercamiento con la historia fue hace mucho tiempo, fue en el lejano 2005.
cuando ingresé a la universidad. Entonces, si bien sabía que me gustaba la materia y era mi materia favorita en el bachillerato, al igual que muchos de ustedes seguramente, no sabía lo que me iba a esperar en la universidad. O sea, no conocía muy bien el plan de estudios, no sabía muy bien hacia dónde estaba encaminando el resto de mi vida profesional. Sin embargo, bueno, cuando empecé a cursar mis primeras materias en la Facultad de Filosofía y Letras, soy egresada de la UNAM, me di cuenta que, pues justamente los profesores y las profesoras trataban de compartir nuevas narrativas y le daban voz a personajes que yo nunca había escuchado. O sea, tanto nombres de personas, nombres de personajes que en mi vida había escuchado, pero también a grupos sociales que por mucho tiempo parecía que habían sido secundarios. No sé si logro hacerme explicar. Personajes que en la historia oficial, como nos había narrado mucho tiempo, no figuraban. Entonces, bueno, todos los historiadores tenemos un espíritu muy curioso, por no decir somos chismosos. Entonces a mí me empezaba a llamar la atención mucho ese tema. Me llamaba la atención poderle dar voz a partir de mi investigación o de mi trabajo a quienes en otros momentos no habían sido escuchados. No porque no estuvieran o no porque no hubieran formado parte de esos momentos importantes, sino porque la manera en que se había escrito la historia no les había permitido ser protagonistas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que me empezó a mí a llamar la atención? Los historiadores no somos enciclopedias, o sea, si bien tenemos un bagaje de muchos temas, pues en particular elegimos algunos a los cuales nos dedicamos. Y entonces lo que están viendo en pantalla son los temas que a mí me empezaron a llamar la atención, cosas muy particulares. A mí me empezaron a llamar la atención los estudios relacionados con el mar, porque yo veía que quizá no había tanta historia enfocada en el mar. Los indios mayas, por supuesto, los indios mayas en la defensa, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque fueron personajes que en las costas se enfrentaron a los piratas que ingresaron en el siglo XVII a nuestro territorio. Obviamente el tema de la piratería, que a mí me atrapó. Ahí les pongo una imagen la imagen del pirata que tenemos como muy en mente, esos navegantes que surcaban los mares robando y que vemos en películas como Piratas del Caribe, etcétera, etcétera. Ese imaginario colectivo yo lo tenía muy en mente y a mí me llamaba mucho la atención, y obviamente la historia de las navegaciones. Básicamente esos son los temas que a mí me llaman la atención y en los que he explorado un poco. Y bueno, ahí les pongo algunas imágenes, o sea, la imagen del pirata, así como lo vemos en las películas o en la literatura, y por ahí un mapa ya histórico en el cual se representa un poco de la navegación. La siguiente, por favor. Por ahí les pongo un mapa simplemente para poder ubicar a Campeche. ¿Quién de ustedes me podría indicar en qué parte de la península de Yucatán, que ustedes mismos nombraban hace rato, está Campeche? ¿Quién me podría decir hacia dónde está? Ya sea que me lo indiquen en el mapa o que verbalmente nos digan con qué estados colinda. ¿Quién se anima? ¿Cómo andamos en geografía? ¿Quién me ayuda? ¿Con qué estados colindamos? Si estamos en Campeche, ¿qué estados nos están dando? Tabasco, y hacia el norte, bueno, ya hacia... Ok, Veracruz. Entonces estamos junto a Tabasco y pegaditos al estado de Yucatán. ¿De acuerdo? Está por ahí, ya que una compañera hacía esta forma del mapa, más o menos ubicamos Campeche. Gracias, la siguiente. Bueno, Campeche es una ciudad que a mí me llamó la atención porque es el único puerto amurallado en nuestro país. No sé si lo sabían. Campeche tiene una muralla y entonces es la única con la que contamos en nuestra república. Hay otros sitios amurallados en otros países, sin embargo ese tema a mí me llamaba mucho la atención. Específicamente el tema que les voy a empezar a platicar se lleva a cabo antes de amurallar Campeche. Antes de que esa muralla existiera, hubo unas ciertas condiciones que impulsaron a las autoridades de entonces para crear esa muralla que hoy en día todos conocemos. La siguiente, por favor. Bueno, en particular aquí ya nos vamos al tema que yo he trabajado. Por ahí les pongo el título
muchísimo más amplio. Yo he estudiado la defensa del puerto de Campeche hacia la segunda mitad del siglo XVII y en particular me he dedicado a estudiar un ataque pirata. Esos piratas que recordamos en la literatura, esos piratas del Caribe, pues sí existieron, hubo muchos, muchos han estado documentados, tenemos muchísima información en archivo para poder hacer el recuento de las invasiones de estos extranjeros de origen francés, holandés, inglés, que arribaron no solo a nuestro país, a las costas del Caribe y otros sitios, pero en particular yo me he dedicado a estudiar a un personaje que se llama Christopher Meek. Y bueno, el tema aquí es que Christopher Meek invadió Campeche en 1663 y el ataque tuvo bastantes características en las cuales participan los indios mayas de formas atípicas y que yo nunca me hubiera imaginado. Entonces, bueno, por ahí les estoy poniendo un mapa que pues está en archivo y que trata de retratar la ciudad de Campeche hacia esos años que estoy mencionando, la segunda mitad del siglo XVII. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué Campeche? ¿Y por qué Campeche es un puerto que fue atacado por los piratas y teníamos otros? No fue el único. Hay muchos historiadores, hay varios colegas que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la piratería en otros lugares. Por supuesto, Veracruz y otros puertos tuvieron invasiones de esta naturaleza. Sin embargo, Campeche tenía algunas peculiaridades por las cuales se volvió un sitio atractivo para los ataques de los piratas. De entrada era un lugar con muchísimo comercio, y el comercio que había en Campeche no solo era hacia la península de Yucatán, sino que también tenía comercio a gran escala con Sevilla y con Canarias. Por lo mismo era un lugar con muchos productos apetecibles para el hurto, para estos extranjeros que llegaban. Era un lugar que establecía conexión con el resto de la península de Yucatán, y además algo muy importante, Campeche era un astillero. ¿Qué es un astillero? No sé si han escuchado esa palabra antes, pero un astillero es un lugar en donde hay construcción naval. ¿Qué quiere decir? Que Campeche, además de estar todo el año repleto de comercio que está entrando de España y que está trayendo productos del resto de la península de Yucatán, tenía construcción de barcos. Y esa construcción de barcos son barcos a gran escala. No todos los puertos tienen construcción naval. Por lo mismo, Campeche tiene peculiaridades porque las personas que están viviendo en la costa están involucradas en actividades portuarias todo el tiempo. No solo los que construyen los barquitos, las personas que están abasteciendo el comercio, o sea, hay infinidad de actividad todo el año. Había otros puertos en donde la actividad era solamente en fechas específicas, cuando iba a haber una feria, cuando llegaban los grandes galeones que venían de otros sitios, como de China, el gran galeón de Manila, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí tenemos actividad constante durante todo el año. Y por lo mismo, pues fue un lugar muy apetecible para los piratas y corsarios. Por ahí les estoy ilustrando esta diapositiva con uno de los piratas más famosos, que fue Morgan. Este personaje sí está muy documentado, fue de los más famosos. La siguiente, por favor. Campeche formó parte de una navegación muy interesante, porque desde Campeche se navegaba hacia Veracruz. Vayan recordando sus clases de geografía, de Campeche iban hacia Veracruz. También se hacía navegación de cabotaje hacia toda la península de Yucatán, pero también estaba vinculado con las islas del Caribe. Entonces tenemos a partir de ahí un enclave comercial que conecta hacia España. Tenemos una gran conexión con La Habana, en Cuba, con Honduras, y bueno, en realidad tenemos una gran comunicación con otros puertos. La siguiente, por favor. Lo que estamos observando aquí es un mapa, y me gustaría que le prestaran atención. El mapa que están observando en pantalla está retratando la ciudad de Veracruz. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué nos está hablando de Campeche y nos pone un mapa de Veracruz? El tema aquí es que les voy a hablar de un ataque pirata en 1663 que fue tan agresivo, tan grande y con tantas repercusiones que obligó a las autoridades de entonces a replantearse la defensa. Y eso es el tema hacia donde voy a ir y hacia donde involucramos a los indios mayas.
El ataque en Campeche fue tan cruento desde las fuentes y desde cómo se ha documentado por parte de quienes entonces lo experimentaron, que las autoridades tenían la necesidad, o al menos tuvieron en mente, reestructurar la defensa en Veracruz. O sea, fue tanto el temor que las autoridades tuvieron a partir del ataque de Christopher Meade en Campeche, que dijeron, bueno, tenemos que replantear Veracruz porque lo mismo que han hecho en Campeche van a venir a hacerlo en Veracruz. Y además de ello, empezaron a estructurar defensa tierra adentro. La defensa tierra adentro es ahí en donde vamos a involucrar a los indios mayas, porque entre las estrategias defensivas que las autoridades españolas implementaron fue crear milicias. ¿Qué quiere decir milicias? Pues ejércitos, milicias de personas armadas que desde el puerto iban a defender la arremetida de estos extranjeros en caso de que volvieran a atacar. Y al ver que los vecinos españoles eran insuficientes, vamos a tener la participación de indígenas mayas en la defensa del puerto. Sin embargo, es un tema bastante complejo y justamente por eso me he dedicado a estudiarlo, porque hay mucha información. De entrada, no era común que los indígenas estuvieran armados, y mucho menos que los armaran los españoles. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué no era algo común? Imagínense a las autoridades españolas, a esos mismos que siempre nos han contado que los vinieron a conquistar, ofreciéndoles armas a los indios mayas para defenderse de los piratas. Eso es lo que ocurre en realidad, y fue algo atípico y muy complicado que después se vuelve un gran problema. ¿Por qué no era común? Bueno, yo creo que más que nada tuvieron que tomar esas medidas. En primera, porque los españoles sabían que iban con los piratas, ¿no? Pero como los indígenas no sabían, pues tal cual, qué tan problemáticos podrían ser los piratas, y no les tenían miedo porque ellos están acostumbrados a defender sus tierras, yo creo que por eso tomaron esas medidas. Ok, ¿y por qué son insuficientes los vecinos españoles? La misma península de Yucatán y el área maya tiene unas condiciones geográficas complicadas, es una región selvática, etcétera, etcétera. Sin embargo, los indígenas mayas, si bien defendieron el puerto con diversas funciones que en un momento vamos a explicar, después tomaron otras decisiones que salieron de la mente de los españoles, y básicamente es que tomaban las armas, se replegaban hacia las montañas, y una vez que estaban en las montañas armados por los mismos españoles, se organizaban y volvían a atacar las villas. ¿Pero a quién creen que atacaban? A los vecinos españoles. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. Por ahí les pongo una imagen más o menos que trata de reflejar la construcción naval y la actividad en los puertos, pero la siguiente, por favor. Bueno, a partir del ataque de Christopher Meade se está replanteando esta estrategia defensiva y se consideran nuevos peligros en las costas. Por ahí comentaba la compañera, bueno, los indios están acostumbrados a defender su territorio y a lo mejor no tenían temor de los ingleses, pero no solo ellos. Los indígenas, vamos a tener algunos casos también documentados en las fuentes, en donde se van a aliar con los ingleses, porque van a encontrar nuevas formas de relacionarse a través de una actividad comercial que les va a ser remunerada. Los indígenas, bajo el dominio de los españoles, en las villas de los españoles, tenían una relación muy convulsiva en donde ellos tenían que rendir tributo y tenían que vivir bajo el dominio de los españoles con cierta normatividad. Sin embargo, los ingleses negocian con los indios y les dicen, bueno, si tú vienes a trabajar conmigo, pues vas a recibir una remuneración y vas a tener un salario. Entonces también eso es algo atípico que no se ha observado en otros sitios. En Campeche los indígenas están pactando y se están yendo al Caribe con los ingleses para ser asalariados y para enfrentar a los vecinos españoles que con antelación les habían vulnerado de ciertas formas. La siguiente, por favor. Por aquí les pongo una imagen en donde, no sé si alcanzan a imaginarse qué es. Es como un mirador. ¿Qué más se les ocurre? ¿Para qué sería eso? ¿Para qué?
para vigilar, más bien. Lo que estamos observando en pantalla es una vigía. Esa vigía, o esas vigías costeras, eran construcciones perecederas que se colocaban en los puertos en posiciones elevadas. Y básicamente, quien estaba ahí vigilando era un vigía, que su labor era básicamente estar observando el horizonte marítimo durante horas y horas, y ante el inminente ataque de algún enemigo, ante el avistamiento de embarcaciones en el horizonte, tenía que dar aviso a la comunidad, para que la comunidad organizara la defensa. Este tema es interesante ya que los vigías eran indios y quienes les colocaban en esa labor eran los propios vecinos españoles. Sin embargo, estaban ahí de manera forzada, sin recibir un salario, cumpliendo horarios terribles en condiciones complicadas. Y entonces era parte del tributo que ellos tenían que otorgar a los españoles, cumplir con esas horas de trabajo. No sé si queda claro. Entonces, este es un primer acercamiento de la participación de los indios en la defensa. Sin embargo, no hay que dejar de lado que es forzado, les están vulnerando para poder realizar esa actividad, no reciben un salario y están en una condición muy compulsiva, porque si ellos desobedecen ante la obligación de estar cuidando la vigía, tenían castigos que tenían que ver con violencia física y con otro tipo de castigos. La siguiente, por favor. Bueno, por ahí les pongo una imagen de ese Campeche amurallado. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar este estado, así es como hoy en día se observa la muralla. Vamos con la siguiente, por favor. Y bueno, por aquí les narro el tema de la defensa. Además de lo que he mencionado, los indios mayas también funcionaban como correo. Esas eran las estrategias defensivas en un primer momento. Están llegando los ataques de piratas de manera muy constante, y entonces los indios en las vigías tienen que funcionar de correo para avisar a los pueblos vecinos. Porque cuando se ven en el horizonte las embarcaciones que van a arribar, ellos tienen que bajar, avisar a su comunidad, y que su comunidad se ponga a hacer alguna estrategia para comunicarse con las comunidades vecinas y que juntos enfrenten el ataque de estos enemigos extranjeros. La siguiente, por favor. Indios flecheros. No sé si alcanzan a observar la imagen que está por ahí, pero esta es una de las participaciones importantes que va a haber en la defensa. Los indios flecheros van a representar una de las primeras estrategias que utiliza la corona española para contrarrestar los ataques de los piratas. Sin embargo, será una estrategia insuficiente, porque quiero que dimensionen cómo venían armados esos piratas que venían de España, Francia, Inglaterra. ¿Cuál sería el armamento que traían estos piratas? Cañones, pólvora, cuerda, o sea, otro tipo de armas ante los cuales las flechas pues, eran insuficientes, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Esta cita la tomé de un texto, y su texto a la vez lo ha tomado de un archivo. Sin embargo, sí me gustaría compartirla textualmente con ustedes para explicarla, porque es muy importante referente a los protagonistas de los cuales estamos hablando hoy, que son los grupos indígenas. Y voy a leer la cita textual, así es que les voy a pedir que la vayan siguiendo porque vamos a comentarla, por favor. La cita se refiere a los indios, por supuesto, y dice: usan una como camisilla corta hasta medio muslo y hasta medio brazo, cabellera muy crecida por la frente, amarrada por atrás, sueltas las cintas, las orejas muy agujeradas y en ellas pendientes en los agujeros, un palo que hacia la parte del rostro muestra una rodaja blanca algo crecida y hacia la parte del cerebro, como 5 dedos, atraviesa el palo, toda la cara envijada de negro, las piernas hasta lo que descubre la camisilla, en el muslo y en todo el brazo del mismo tizne, con que figuran una de las cosas más espantosas que se puedan ver. Obviamente esta cita está escrita en español de entonces, hay palabras que a lo mejor ya han caído en desuso, sin embargo pues nos deja ver cómo están describiendo estos indígenas, cómo se los imaginan a partir de la descripción. ¿Quién se anima a decirlo?
¿Quién se anima? Si no, vamos a tener que agarrar participaciones obligatorias, y así no queremos. Lean de nuevo la cita y cómo se están imaginando a los indios a partir de esta descripción. ¿Cómo? A ver, compañera de rojo, ¿cómo te llamas? Mitzi, ayúdanos a describir. ¿Cómo te imaginas a los indios a partir de esa descripción? ¿Cómo es la ropa que portan? Muestran algunas partes de su cuerpo. ¿Cuáles mencionan? Muestran los muslos. Traen el cabello largo. Con una amarre que ahí nos están. Cabello largo, amarrado, algunas partes del cuerpo. Tienen horadaciones con expansiones en los lóbulos de las orejas. ¿Traen como una marca blanca en la cara? La rodaja blanca, ok. ¿Qué más? Dice la cara empijada de negro. Pintada de negro como de tizne o con algún pigmento natural. Y ese mismo tizne que les cubre el rostro está en piernas y en brazos, ¿de acuerdo? A ver, esta descripción nos la están haciendo hacia el siglo XVII, en el contexto de lo que estoy platicando. Y lo que llama la atención es que las mismas descripciones tenemos para los indios mayas en el posclásico tardío, es decir, antes de que llegaran los españoles. Básicamente lo que estaba ocurriendo es que cuando los indígenas estaban armados, se replegaban al monte, adquirían estas características, se transformaban, y con estas características y armados volvían a atacar las villas. Es muy interesante porque nos habla de que esa conquista no fue consumada y esos elementos que estaban presentes antes de la llegada de los españoles se siguen conservando más de 100 años después. O sea, esos elementos que ellos usaban con sus culturas originarias y de manera constante antes de 1521 se está retomando hacia 1663. Entonces nos habla de una conciencia histórica, nos habla de una tradición oral, nos habla de muchas cosas que siguen perviviendo a pesar de una conquista consumada, ¿de acuerdo? Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, finalmente los ingleses van a contratar indígenas y vamos a tener información en las fuentes de indios que están trabajando en Jamaica. También yo creo que eso es algo que pues muchas veces no nos imaginamos. Siempre nos había parecido que los indígenas habían sido conquistados, esa es como la descripción, y entonces a partir de ahí subordinados de muchas maneras. Sin embargo, los grupos indígenas tienen una conciencia política, al menos para el siglo XVII tienen este poder de decisión como grupo para irse con unos y con otros y para sublevarse y mostrar una historia de resistencia constante. Obviamente las políticas instauradas por la corona hispana y por las autoridades españolas les marcaban un deber ser y una forma de comportamiento. Sin embargo, los grupos mayas siempre se caracterizaron por ser grupos insumisos, resistentes a la opresión y un montón de cosas que no son exclusivas del área maya. Yo sé que en este momento les estoy trayendo este tema, pero en la historia indígena, en otros estados de la República y con otras civilizaciones, tenemos documentadas claramente momentos de insurrección. Vamos con la siguiente, por favor. En conclusión, y con esto voy a cerrar para ir rapidísimamente a la parte docente. Los indios mayas cumplen funciones claves en la defensa del puerto, en particular de Campeche. Rompieron con la idea del indio sometido que se nos había vendido por mucho tiempo cuando aprendimos historia. Podemos investigar y crear nuevas narrativas, es decir, que le podemos dar voz a nuevos personajes que antes no habían figurado en los libros ni en las clases. Algo muy importante es que podemos conectar las historias locales con las comunidades y la historia de nuestras comunidades en contextos globales.
Cuando estudié Campeche, por ejemplo, me di cuenta de que pues no puedo hacer historia local sin hablar de España, sin hablar de Inglaterra, sin hablar del comercio a gran escala en ese momento, y entonces solamente hablar de comunidad me cortaba la inspiración y me cortaba la información con la que yo podía contar para acercarme de una manera más asertiva al tema. Y lo mismo ocurre con nuestras comunidades. Si ustedes piensan en su comunidad, en su colonia, no sé, en su municipio, pueden hacer historia local y podemos acercarnos de esa manera, pero siempre se conecta en el mundo global de muchas maneras, y así lo estudiamos. Finalmente, pues hay muchas líneas de investigación aún por trazar, y los subalternos, los inferiores, los pasivos, o los actores que siempre nos habían parecido pues en esta narrativa como violentados, o etcétera, etcétera, pues también son los protagonistas, y también pueden ser protagonistas de acuerdo a cómo vas trazando tú la investigación. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, ahí les pongo simplemente un poco de las fuentes documentales que yo he utilizado para acercarme al tema. He utilizado archivos españoles y archivos disponibles en línea que pertenecen al Archivo General de Indias y que son fuentes originales y se escribieron en el siglo XVII, con las cuales he trabajado. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo conecto eso con mi labor docente? Al inicio de la sesión les dije que doy clases en preparatoria, y entonces en preparatoria no me dedico a hablarles de Campeche ni de los mayas todo el tiempo. Obviamente tengo que cumplir un plan de estudios y acercar a los estudiantes mucho más jóvenes a la historia. Entonces esta es la conclusión con la cual yo trabajo en el Instituto de Educación Media Superior. Nosotros en los programas de historia abordamos una perspectiva global, porque llevamos en el mismo semestre Historia de México e Historia Universal. No está separada. En otras instituciones llevas un momento Historia Universal y después Historia de México, y nosotros no. Simplemente nombramos a nuestros programas como Historia 1, Historia 2, Historia 3 e Historia 4. Y cuando llevas Historia 1, tanto llevarás Historia de México como Universal en el mismo semestre. Algo importante para nosotros también en el instituto es que aprendemos la historia desde el presente. Cuando los estudiantes llevan Historia 1, empiezan desde Guerra Fría, desde el mundo contemporáneo, y entonces a partir de ahí vamos hacia atrás. Cuando nuestros estudiantes llegan a Historia 4, ellos están viendo prehistoria, es lo último que ven. Entonces eso es bien importante, porque la estrategia que yo utilizo es fusionar, obviamente como lo marca nuestro plan de estudios, pero explicarles a los estudiantes que no podemos anular las particularidades históricas, sino que se complementan en una historia más grande. O sea, cuando aprendes historia chiquita de tu comunidad o de México, lo tienes que insertar en un aspecto global, porque así nos conectamos y así aprendemos muchísimo mejor. La siguiente, por favor. La historia, ya con esto sería mi última participación. La historia de una sociedad solo se comprende cuando analizamos su contexto y la relación que existe con las otras sociedades. No podemos estudiar nuestra comunidad en individual, siempre es importante conectar, y en este sentido es necesario enseñar los procesos históricos que confronten la historia global con la local y viceversa. Entonces yo les invito a que piensen la historia de su comunidad, de los temas que les llaman la atención, de sus propias licenciaturas, porque la historia está presente en todos lados, de esa manera, pensando en lo particular y en lo general y conectando ambas partes, porque solamente así podemos tener pues, un discurso completo. Y con eso cerraría. Muchísimas gracias, y vamos a abrir una ronda si es que alguien tiene dudas, comentarios o participación. Gracias. Hola chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, igual nos presentamos quienes estamos aquí en el Presidium. Sí, no, puede.
Bueno chicos, para concluir, bueno, en este caso la ponencia de la maestra Paulina Reina Salazar, les quiero presentar al Presidium. La ponente en este caso, la maestra Paulina Reina Salazar, como les mencionaba, licenciada y maestra en Historia por la UNAM, docente y tutora investigadora en el Instituto de la Educación Media Superior de la Ciudad de México. A Lucero Huerta Pineda, enlace territorial para Edomex de INJUVE, el ciudadano Rafael Beltrán Velasco, coordinador de la Juventud, y en este caso nuestro presidente, ciudadano Melitón Cid Galicia, que por motivos laborales se tuvo que retirar. Chicos, un mensaje antes de mi parte del Instituto Municipal de la Juventud. Estamos a la orden. He estado visitando seguido aquí a su institución educativa, muy bonita escuela. Queremos escucharlos, queremos que participen, queremos que nos pongan a trabajar, alguna inquietud, alguna plática, que busquemos más espacios para que ustedes se puedan expresar. Están las puertas abiertas de nuestra presidencia municipal, como lo dijo hace un momento que estuvo nuestro presidente con nosotros. Él está viendo todo para la juventud. La juventud hoy en nuestro municipio de Acapuzco tiene que estar representada por todos nosotros. Tiene que caracterizar esta administración como la que los jóvenes por primera vez están siendo vistos. Y ustedes como universitarios deben de levantar la frente, hacerse escuchar con nosotros, alguna inquietud, más talleres, pláticas, de verdad. Pónganos a trabajar, o hay que trabajar juntos para traer más actividades para todos nosotros, para toda la juventud. Yo sé que posterior algunos de ustedes estarán en mi cargo, porque sé que son muy buenos chavos. Sé que ustedes igual tienen inquietudes en la política, les importa sus pueblos, su municipio, y esperemos que nos llamen, que estemos en contacto para que llevemos a cabo más actividades como la de hoy, Sembrando Historia. Y le doy el micrófono a nuestra coordinadora nacional de la juventud, de aquí del Estado de México, a Lucero Huerta, el mensaje que tenga para los chicos. Muchas gracias. Pues yo únicamente saludarles. Muchísimas gracias por regalarnos un ratito de su mañana para escuchar a la maestra que viene hoy con nosotros para contarles un poquito de la historia de México. Yo nada más desde el Instituto Mexicano de la Juventud quiero saludarles a nombre de nuestro director general, Abraham Carlos Toledo. La maestra ya nos comentó un poco de qué va Sembrando Historia, que es uno de los grandes programas que estamos trabajando en conjunto para ustedes. Lo que queremos hacer el día de hoy, trayéndoles estas charlas de reivindicación histórica, es aproximarnos a la historia desde una visión distinta. Ya le decía la maestra hace un momento, ¿no? A veces nos cuentan la historia de cierta manera y la repetimos desde que estamos, pues desde la primaria, la secundaria, pero pocas veces nos cuestionamos si realmente las cosas pasaron así como nos las contaron. Y de eso se trata Sembrando Historia, de reconectar con nuestras raíces, de reconectar con los acontecimientos históricos que nos han traído al presente. Además del programa Sembrando Historia, también les quiero platicar que el Instituto les hace la invitación para que se sumen a nuestros comités de jóvenes por la transformación, que como lo decía también nuestro director Rafa, lo que busca es que ustedes sean los protagonistas en sus comunidades. A lo mejor hoy nosotros venimos a visitarles con una charla, pero el día de mañana ustedes nos pueden proponer y nos pueden decir, oigan, estaría padrísimo que vinieran ahora a hablarnos sobre esto, porque nos interesa, o que vinieran a traernos un festival. Creo que aquí el campus puede ser una sede perfecta para traer un festival cultural, que es otro de los programas que tenemos en el instituto para fomentar la lectura, para fomentar el arte, la música, la danza, cualquier cosa que a ustedes les interese, lo podemos también hacer. Y también les quiero platicar ya como comercial muy rápidamente. La semana pasada tuvimos la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y en contra de las adicciones, que también busca que ustedes se involucren comunitariamente, que recuperemos juntas y juntos espacios públicos que al final son para nosotros, son para ustedes, y que aprendamos el valor de hacer comunidad. No es lo mismo cuando una persona levanta la voz y dice, es que a mí me gustaría que mi escuela estuviera más limpia, a mí me gustaría que el parque de mi colonia estuviera mejor,
a cuando lo hacemos en comunidad. También lo decía hace un momento Rafa, pónganos a trabajar, díganos, ¿saben qué? Es que ese parque está muy feo, señor presidente municipal, ayúdenos a limpiarnos, ayúdenos a que lo quitemos, ayúdenos a que esté más bonito. Y eso es a lo que los estamos invitando desde el Instituto Mexicano de la Juventud, a que ustedes formen comités de jóvenes por la transformación y le exijan a las autoridades qué es lo que quieren hacer y se sumen a esas actividades. Entonces, muchísimas gracias. Yo nada más les haría una invitación. Aprovechen que está aquí la maestra para que le pregunten sobre cualquier cosa que ustedes quieran saber. Sobre el tema que hoy nos expuso, que me parece muy interesante. Creo que cuando escuchamos y hablamos sobre piratas, pues al menos a mí sí, la verdad, se me venía a la mente la película de Piratas del Caribe, ¿no? Y te imaginas que es en otro lugar, te imaginas que es en otro espacio, pero qué interesante saber que también se dieron esos procesos en nuestro país. Entonces, participen, por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiere externar, por favor, con toda la confianza. Aprovechen que tenemos el día de hoy aquí una ponente muy experimentada y con mucho conocimiento para que le pregunten lo que ustedes quieran sobre la historia de México. Entonces, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Tenga alguna duda? ¿Nadie quiere hacer algún comentario? Bueno, pues yo creo que más que nada la gente al menos de mi parte desconfiaba bastante de esta área. A lo mejor pues lo hemos escuchado así mencionado, ¿no? Al menos yo en la primera vez dije, pues ¿qué haces? Y hacían saqueos, y hasta ahí. Pero más que nada era como que hacia otros países para conocerlos. Yo la verdad, o más bien a nosotros en la historia siempre nos han marcado como que justo, ¿no? Viene la conquista y como que nos retiene, así como que los indígenas fuéramos para otro lado, pues la verdad es que no. Creo que está haciendo una gran labor y me parece bastante interesante lo que comentan, cómo está llevando sus clases desde el presente hacia el pasado. Y siempre lo he dicho, que creo que es muy importante que no conoce su pasado, que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Y el hecho que tú ves que muchas cosas que ya se vivían en otras ocasiones se repiten en tu realidad. Y en este caso, por ejemplo, de que siempre nos han tenido que, que es que los indígenas son pobrecitos, pero realmente como que siempre estaban en esa lucha constante de que no se dejaban, ¿no? Y bien lo dijo, ¿no? Los españoles eran un número muy chiquito a comparación de todos los habitantes que pues ahora nuestra república, o sea, es muy complicado recrear tanta gente y sobre todo porque tenemos contacto con otros países, con otras personas que no solamente a los españoles. Creo que está haciendo una gran labor y me parece muy interesante cómo llevar y lo complicado que puede ser donde primero pasó esto, pero antes pasó esto, como que es complicado luchar contra una forma de llevar la educación tan marcada, tan tradicional. Me parece bastante interesante. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Carla, muchas gracias por tu participación. Nada más para cerrar, retomando lo que dice Carla, es bien importante recordar que los pueblos indígenas están vivos y están más que presentes. O sea, esa historia de insurrección que yo les platico del siglo XVII es solo algo que yo traté de compartirles. Sin embargo, hoy en día es muy importante reivindicarlos desde el presente, asumirlos como parte de nuestra identidad y sobre todo invitarnos a mirar nuestras raíces, porque muchos de nosotros quizá tenemos familiares o tenemos una pertenencia a algún grupo indígena y muchas veces es multifactorial, pero por los prejuicios y por la discriminación y por muchas cosas, mucha gente ha preferido ocultarlo. Y entonces creo que la invitación es esta: mirar desde nuestras comunidades hacia el pasado, reivindicar nuestra historia hacia donde tengamos que mirar y tratar de acercarnos a la historia con otros ojos y con otras perspectivas, para poderle dar voz a quienes antes no fueron protagonistas, pero que ya van a ser protagonistas. Y entre ellos, pues no solo están los indígenas, están las mujeres, están muchos otros grupos sociales, la comunidad LGBT, o sea, muchos otros grupos que hoy en día son los protagonistas de la historia. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más?
¿Nadie más? Chicos, que vean que participamos aquí en la OEM, que se vea que tenemos ganas. No. Hola chicos, me quiero presentar. Soy la licenciada Carla. Yo soy egresada de la universidad de aquí, en la carrera de psicología. En estos 5 años que estuve en la carrera del 2018 a 2023, les he comentado, no nos han volteado a ver a nivel estado ni a nivel federación. En esta parte del gobierno, en esta parte de la política, a nosotros no nos han tomado en cuenta. Entonces ahorita estoy en coordinación con el director Rafael de la Juventud, y pues es la única universidad del municipio autónoma. Entonces la mayor parte de las actividades que sean para universidad van a venir para aquí. Entonces yo les quiero pedir de favor que participen, que apoyen, de verdad. Hay muchas propuestas para los jóvenes. Quiero que escuchen y quiero que nos escuchen. Quiero que ustedes sean tomados en cuenta y que también nos tomen en cuenta. De verdad, nosotros vamos a seguir viniendo si ustedes tienen esa motivación, tienen ese interés de que sigamos viniendo. Entonces ahorita tenemos una ponente. Pueden preguntarle lo que quieran. Es más, ella es historiadora. Si no quieren saber de la historia de Campeche, podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar, ahorita estaba leyendo una frase que decía, ¿no? El pasado nos ayuda a entender el presente y a cómo vamos a visualizar el futuro. Entonces, chicos, nos encantaría una participación, o si no, una participación voluntariamente a fuerza, como los docentes nos lo han enseñado aquí. ¿No? Si no, pasamos a la sesión de fotos igual, chicos, no pasa nada. Vamos a continuar, así como lo dice la elite Carla, y podemos tomar una foto con todos, que vean que estuvimos presentes, que la OEM estuvo presente desde el Instituto Nacional de la Juventud, que nos trae Sembrando Historia con la maestra Paulina, ¿vale? ¿Podemos tomar una fotografía con todos? Sí, vale, que se vea la actitud. Es temprano todavía, bueno, es lunes, pero no se preocupen, hay que seguir. Gracias.